Yo nunca olvidaré esa noche de otoño en Madrid, cuando la lluvia golpeaba las ventanas del salón como si el cielo mismo llorara por mí. Mi familia, esa pandilla de llenas vestidas de seda y lino caro, me miró con el desprecio que se reserva para un perro callejero que osa entrar en la casa del amo. Eres un parásito, Javier, espetó mi hermano mayor, Rodrigo, con esa sonrisa torcida que siempre usaba para disfrazar su veneno. Y en ese instante, juré por lo más sagrado que les haría pagar, no con balas o cuchillos, sino con la verdad que ellos mismos habían enterrado bajo capas de mentiras y codicia. Todo empezó hace 2 años, en el corazón de Chamberí, donde la familia Vargas había construido su imperio sobre viñedos en La Rioja y bancos en la Gran Vía. Mi padre, don Esteban Vargas, era un titán de las finanzas, un hombre que caminaba por las ramblas de Barcelona como si el mundo le perteneciera. Murió de un infarto en su yate frente a la Costa Brava, dejando un vacío que no tardaron en llenar con traiciones. Yo, su hijo menor, el que siempre fue el bastardo porque mi madre era una sirvienta andaluza que él deshonró en una noche de vino y lujuria, regresé de mi exilio voluntario en Sevilla para reclamar lo que era mío. O eso creía yo entonces. Pero la familia me recibió como a un ladrón. La cena familiar era una tradición que odiaba desde niño. Se celebraba en la mansión de la calle Serrano, un palacio de mármol y cristal donde el aire olía a caviar y a hipocresía. Rodrigo, el primogénito, el heredero perfecto con su traje de Armani y su esposa rubia importada de Marbella, presidía la mesa como un rey. Al lado, mi hermana Isabel, la víbora de ojos verdes, que dirigía la galería de arte familiar y coleccionaba maridos como si fueran cuadros. Y luego estaba mi primo Luis, el mediador, el abogado que siempre mediaba para que el dinero fluyera hacia su bolsillo. Ellos 3, más unos tíos lejanos que babeaban por las sobras, formaban el núcleo podrido. Llegué puntual, con mi chaqueta raída de segunda mano y el olor a tabaco de los bares de Triana aún pegado a la piel. Javier, ¿sigues en ese agujero sureño? Me soltó Isabel al darme un beso en la mejilla que era más bien un roce de serpiente. Rodrigo ni se levantó. Solo levantó la copa de Rioja Gran Reserva y brindó por los ausentes que vuelven a recordarnos lo que no somos. La risa colectiva fue como un latigazo. Cenamos langosta y solomillo, pero cada bocado se me atragantaba con el veneno de sus palabras. Hablaban de la herencia, las acciones del banco familiar, las tierras en La Rioja que producían millones, el yate que ahora era de Rodrigo. Papá siempre dijo que eras un error, Javier, murmuró Luis mientras cortaba su filete, un capricho que no merecía ni un céntimo. Yo callé, como siempre. Bebí mi vino y observé cómo el odio crecía en mí como una enredadera venenosa. Esa noche, cuando me echaron de la mesa como a un mendigo, vete a tu vida de fracasado, dijo Rodrigo. Salí a la lluvia y juré que les arrancaría el corazón. No sabía cómo, pero lo haría. Al día siguiente, en mi pensión de lavapiés, recibí la llamada del banco. Señor Vargas, necesitamos verificar su identidad. Hay un fideicomiso a su nombre que don Esteban activó antes de morir. Mi mundo se tambaleó. ¿Un fideicomiso? Para mí. ¿El bastardo? Los días siguientes fueron un torbellino de documentos y reuniones secretas. El notario, un viejo andaluz con bigote canoso llamado don Rafael, me explicó todo en un café de la Plaza Mayor, bajo el rumor de los turistas. Tu padre no era el monstruo que te contaron, muchacho. Te dejó el control mayoritario del banco. El 51%. Las acciones que ellos creen suyas son solo préstamos disfrazados. Sentí una oleada de furia y euforia. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe por los años perdidos. Toantín por los que vendrían. Pero también un hilo de duda, ¿por qué yo? ¿Por qué el hijo rechazado? Empecé a planear.
Primero, visité las bodegas en La Rioja, fingiendo interés en comprar uvas para un vino barato que nunca vendería. Allí conocí a María, la enóloga, una mujer de ojos oscuros y manos callosas que olía a tierra y sol. Ella era el contrapunto a mi oscuridad pura, sin máculas. La familia Vargas es veneno, Javier, me dijo una noche en el viñedo, mientras las estrellas nos miraban. Mi abuelo trabajó para ellos y lo despidieron por un error que no cometió. María se convirtió en mi confidente, mi ancla. Con ella, soñaba con una vida limpia, pero el odio me consumía. Regresé a Madrid y contraté a un detective privado, un ex policía corrupto llamado Paco que bebía más que investigaba. Tus hermanos han estado moviendo dinero, Javier. Lavado a través de la galería de Isabel. Rodrigo firmó hipotecas falsas sobre el yate. Cada revelación era un clavo en el ataúd de mi paciencia. Planeé mi primer golpe, una auditoría anónima al banco. Envié correos desde una cuenta falsa, citando irregularidades. El pánico se extendió como un incendio forestal en Castilla. Una semana después, Rodrigo me llamó. Ven a la oficina, hermano. Hablemos de negocios. Fui, con el corazón latiendo como un tambor de flamenco. En su despacho de la Gran Vía, con vistas a la Cibeles, me ofreció un cheque. 10.000 euros para que te vayas y no vuelvas. Firma esto y desaparece. Reí, una risa amarga que lo desconcertó. No soy tan barato, Rodrigo. Salí de allí sabiendo que la guerra acababa de empezar. Pero el verdadero shock vino esa misma noche. En mi apartamento, rodeado de papeles, recibí un sobre anónimo. Dentro, una carta de mi madre, escrita en su lecho de muerte. Javier, tu padre te amaba más que a ellos. Eres el único Vargas de sangre pura. Los otros son adoptados. Él los compró para su imagen. El mundo se derrumbó. ¿Adoptados? Mi familia. ¿Impostores? La traición se multiplicó por 1000. Lágrimas de rabia rodaron por mis mejillas mientras quemaba la carta en el fregadero. Ahora, no solo era la herencia, era la sangre, el honor, todo. Decidí actuar. Llamé a María y le conté todo. Ayúdame, le supliqué. Ella dudó, pero su voz era firme, por justicia. Javier. Pero no te pierdas en la oscuridad. Juntos, trazamos el plan. Yo tomaría el banco, expondría sus fraudes, y los dejaría en la ruina. Sin violencia, solo con la ley y la verdad. Pero en el fondo, sabía que el odio me cambiaría para siempre. Los meses siguientes fueron de insomnio y café negro. Me infiltré en las reuniones familiares como un fantasma, sonriendo mientras ellos planeaban mi exclusión. Isabel me invitó a su galería, mostrando cuadros falsos que lavaban dinero. ¿Eres tan ingenuo, Javier?, me dijo, tocándome el brazo con falsa ternura. Yo asentí, grabando cada palabra en mi teléfono oculto. El clímax se acercaba. El banco confirmó mi propiedad en una ceremonia privada. Firmé los papeles con manos temblorosas, y el director, un hombre nervioso llamado señor López, susurró: «Esto va a ser una tormenta, señor Vargas». Lo era. Mi primera orden: congelar todas las cuentas familiares. Al amanecer, Rodrigo recibió la notificación. Su llamada fue un rugido: «Maldito bastardo. ¿Qué has hecho?». Reí al teléfono. «Solo reclamo lo mío, hermano». Pero mientras colgaba, un escalofrío me recorrió. ¿Y si la verdad era más oscura? ¿Y si mi madre mentía? No podía dudar ahora. La venganza había comenzado, y no había vuelta atrás. La mañana después de congelar las cuentas, Madrid amaneció bajo un sol pálido que no calentaba. Caminé por el Retiro, con las hojas crujiendo bajo mis botas, intentando acallar el torbellino en mi cabeza.
Cada paso era un eco de la carta de mi madre. Sangre pura. ¿Qué demonios significaba eso? Rodrigo y Isabel no eran Vargas de nacimiento. Mi padre los había adoptado para encubrir sus afaires, para construir una fachada de familia perfecta ante los bancos y la alta sociedad. Pero yo, el hijo de la sirvienta, ¿era el único legítimo? El peso de esa revelación me aplastaba, como las losas de la Almudena. Llamé a Paco, el detective. Encuentra todo sobre las adopciones. Fotos, documentos, lo que sea. Él gruñó al otro lado. Esto costará extra. Javier. Tu familia es un nido de víboras. 2 días después, se presentó en mi apartamento con una carpeta amarillenta. Aquí está. Rodrigo, adoptado de un orfanato en Bilbao en 1985. Isabel, de una clínica en Valencia. 1987. Tu padre pagó fortunas por el silencio. Fotos granuladas mostraban a niños asustados, no a los leones que ahora rugían contra mí. Sentí una punzada de lástima, fugaz como un relámpago. No, se lo merecían. Habían vivido en la mentira, despreciándome por ser el error. María vino esa noche, trayendo vino de sus viñedos y un abrazo que olía a jazmín. Estás cambiando, Javier, murmuró mientras me servía una copa. El odio te come vivo. La besé, desesperado por anclarme a algo real. Hicimos el amor en el suelo, entre papeles y sombras, pero incluso entonces, mi mente tramaba. Ayúdame a exponerlos, le pedí al amanecer. Ella accedió, a regañadientes, usa la prensa. El país o el mundo. Hazlo público. El siguiente golpe fue maestro. Anónimamente, filtré documentos a un periodista de El País, un tipo ambicioso llamado Carlos que olía la sangre desde lejos. Fraude en el Banco Vargas, la familia oculta adopciones y lava dinero. Titularon. Al día siguiente, Madrid bullía. Rodrigo me llamó 100 veces, bloqueé su número. Isabel apareció en mi puerta, histérica, con el maquillaje corrido. Eres un monstruo, ¿cómo pudiste? La dejé entrar, solo para ver su desesperación. Tú me enseñaste, hermana. El desprecio es un arte. Pero el conflicto se profundizó. Luis, el primo mediador, me citó en un bar de Malasaña, un antro de luces tenues y rock español. Podemos arreglarlo, Javier. Divide la herencia, y todos contentos. Su oferta era tentadora, paz por dinero. Pero recordé la cena, sus risas. Demasiado tarde, Luis. Tú firmaste los papeles falsos. Él palideció. Era por la familia. Reí. Ahora soy la familia. La sociedad se volvió contra ellos. Amigos de la alta sociedad los evitaban en las fiestas de la Plaza de Colón, los viñedos sufrieron boicots. Rodrigo perdió el yate en una subasta rápida, Isabel cerró la galería. Yo, desde mi nueva oficina en el banco, observaba el caos con una satisfacción amarga. Pero el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 EDENWBNO se apagaba, crecía, alimentado por recuerdos. Flashbacks de infancia, Rodrigo robándome juguetes. Isabel burlándose de mi acento andaluz. Bastardo sureño. Me llamaban. Una noche, solo en mi ático recién adquirido en Salamanca, el H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me asaltó. ¿Valía la pena? Llamé a María, pero ella no contestó. En su lugar, llegó un mensaje: necesito tiempo, Javier. Estás perdiendo el alma. Lágrimas calientes rodaron. Ella tenía razón, la venganza me aislaba. Pero entonces, un golpe en la puerta. Era Paco, hay más, jefe. Tu madre. No era sirvienta. Era la amante principal de tu padre. ¿Y tú? No eres Vargas. El mundo se detuvo. ¿Qué? Él extendió una prueba de ADN.
Eres hijo de un socio rival. Tu padre lo sabía y te usó como peón para infiltrarte. Twist Brute. No era el legítimo, era el impostor definitivo. La furia se volvió contra mí mismo. ¿Todo por nada? No. Ahora. La traición era doble, mi padre me había plantado como una bomba de tiempo. Decidí seguir adelante. No por sangre, sino por justicia propia. El clímax se gestaba. Convocé una reunión familiar en la mansión de Serrano. Venid todos. Les dije por correo. O publico todo. Llegaron. Derrotados, Rodrigo con ojeras. Isabel fumando nerviosa. Luis tartamudeando excusas. Los enfrenté en el salón donde me humillaron. Sois adoptados. Yo, el bastardo, soy el único que creíais inferior. Pero ahora, sabed esto, no soy Vargas. Mi padre me mintió a mí también. Silencio sepulcral. Luego, el caos, gritos, acusaciones. Rodrigo se abalanzó sobre mí, pero Luis lo detuvo. En ese momento de tensión, María entró, testigo silenciosa. Para, Javier, suplicó. Pero yo continué, el banco es mío. Las tierras, mías. Os dejo las migajas, pero vivid con la vergüenza. Firmaron la renuncia esa noche, bajo mi mirada implacable. Salí al jardín, bajo la luna, sintiendo el vacío. La venganza era dulce, pero hueca. Sin embargo, las consecuencias no cesaban. Al día siguiente, Rodrigo desapareció. Un accidente en la carretera a La Rioja, el coche contra un árbol. ¿Suicidio? ¿O algo más? La policía me interrogó, pero no había pruebas. Isabel se internó en una clínica en Barcelona, murmurando sobre traiciones. Luis huyó a Portugal, arruinado. Yo, con el imperio en las manos, me senté en el yate frente a la Costa Brava, solo. María me dejó una carta, el odio te ha ganado. Adiós. Lágrimas saladas se mezclaron con el mar. Había ganado, pero perdido todo. Los días después de la muerte de Rodrigo fueron un borrón de flashes y titulares. Heredero Vargas muere en accidente misterioso, clamaba ABC. La policía, esos sabuesos con corbatas flojas, me citó en la comisaría de Sol. Señor Vargas, o como se llame ahora, tenía motivos para odiar a su hermano. Miré al inspector, un tipo con bigote gris y ojos cansados, y respondí con calma, todos los del mundo. Pero no lo maté. Salí libre, pero la duda me roía. ¿Había empujado yo a Rodrigo al abismo con mi venganza? El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se mezclaba ahora con culpa. Un cóctel letal que bebía solo en bares de Chueca. María se había ido a La Rioja, a sus viñedos, dejando un vacío que ni el poder llenaba. Intenté llamarla, pero sus mensajes eran fríos, encuentra paz, Javier. Yo no puedo dártela. Caminaba por las calles de Madrid como un fantasma, pasando por la Puerta del Sol donde los turistas reían ajenos a mi tormenta interna. El banco prosperaba bajo mi mando, contraté auditores limpios. Limpié las cuentas sucias. Pero cada euro que ganaba me recordaba el precio, una familia destrozada. Un hermano muerto. Isabel salió de la clínica un mes después. Demacrada, con el pelo corto y los ojos hundidos. Me encontró en la oficina, irrumpiendo como un vendaval. Asesino, Rodrigo se suicidó por ti. Sus palabras fueron dagas. Se derrumbó en una silla, sollozando. Papá nos compró, Javier. Éramos mercancía. Pero tú eras su orgullo secreto. Le ofrecí agua, un gesto torpe de humanidad. Por primera vez, vi a mi hermana no como enemiga, sino como rota. Lo siento, murmuré. Ella rió, amarga. Demasiado tarde. Tomé pastillas anoche. Si muero, es tu culpa. La llevé al hospital,
sosteniendo su mano fría mientras los médicos la estabilizaban. En la sala de espera, Luis apareció, volviendo de su exilio portugués. Javier, para esto. Somos sangre, aunque falsa. Su mediación ahora sonaba genuina, pero el daño estaba hecho. Isabel sobrevivió, pero juró odiarme eternamente. Se fue a Valencia, a la casa de su madre biológica, una mujer que nunca la quiso. El twist de mi paternidad me obsesionaba. Busqué al socio rival. Mi verdadero padre, un empresario vasco llamado Don Ignacio, muerto en los 90, ese en un accidente sospechoso. Mi padre Esteban lo había eliminado, Paco desenterró archivos, un seguro de vida millonario transferido al Banco Vargas. Otra capa de traición. Yo era un peón en un ajedrez mortal. Y ahora, rey solitario en un tablero vacío. Decidí redimirme. Vendí parte del banco a un fondo ético. Doné a orfanatos en Bilbao y Valencia. Por los niños comprados, dije a la prensa. El País me llamó el Redentor arrepentido. Pero el H-símbolo 1E de 1 y H-símbolo 1E ADN no se iba. Noches de insomnio, soñando con Rodrigo, gritando desde el coche destrozado. Una carta llegó de María, vuelve a La Rioja. Los viñedos te necesitan. Yo te necesito. Corrí a ella, conduciendo bajo la lluvia como en esa noche fatal. En el viñedo, bajo las vides retorcidas, la encontré. Perdóname, supliqué. Nos abrazamos, y por primera vez, sentí esperanza. Pero el pasado acechaba, un sobre en mi maleta. De Luis. Hay más, Javier. Tu verdadero padre no murió por accidente. Esteban lo mató. ¿Y tú? Tienes su sangre asesina. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Asesino por linaje? La Toantín volvió, pero ahora contra mí mismo. Confronté a Luis en un café de Logroño. Pruebas, exigí. Él mostró emails antiguos, Esteban confesando a un amante. Lo empujó del acantilado en San Sebastián. Por celos, por el negocio. Mi mundo, ya roto, se hizo añicos. No era vengador, era hijo de un monstruo. El clímax emocional llegó en la Costa Brava, en el yate de mi padre. Invité a los restos de la familia, Isabel, Luis, y fantasmas. Acabemos esto, dije. Bajo las estrellas, confesé todo. Lágrimas colectivas. Isabel me abrazó, somos víctimas, Javier. Pero el daño era irreversible, Rodrigo muerto. Fortunas perdidas. Almas marcadas. Decidí exiliarme. Vendí todo, excepto los viñedos. Con María, plantamos nuevas vides, símbolo de renacer. Pero en las noches, el odio susurraba, ¿y si vengas al verdadero culpable? El fantasma de Esteban. La batalla interna continuaba. La vida en La Rioja era un bálsamo temporal, un velo de tierra fértil sobre heridas supurantes. María y yo vivíamos en una casa de piedra junto al Ebro, donde el río murmuraba secretos antiguos y las vides susurraban promesas de cosecha. Ella me enseñó a podar, a esperar el ciclo de la naturaleza, pero mi mente, esa bestia indómita, vagaba por laberintos de qué pasaría si. ¿Y si no hubiera congelado las cuentas? ¿Y si Rodrigo viviera? Riendo a mi costa, el pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber residual me despertaba a las 3, sudando, con su rostro en los sueños. Isabel nos visitó en primavera, cuando los brotes verdes cubrían las colinas como un manto esmeralda. Llegó en un coche alquilado, con maletas y un gato siamés que maullaba como un alma en pena. Necesito empezar de nuevo, dijo, sentándose en la terraza con vistas al Duero. Hablamos horas, desentrañando el nudo gordiano de nuestra infancia falsa. Papá nos moldeó como arcilla, confesó. A ti te rechazó para endurecerte, a nosotros. Nos mimó para controlarnos. Le di un terreno pequeño en los viñedos,
plántalo tú misma. Haz lo tuyo. Por primera vez, vi gratitud en sus ojos. No veneno. Luis, el eterno mediador, se redimió de forma inesperada. Desde Portugal, envió documentos, testamentos alternos de Esteban, donde repartía todo equitativamente. Lo escondí por miedo, admitió en una videollamada, su rostro pixelado por la conexión pobre. Pero ahora, libéralos. Deja que la justicia fluya. Dudé. ¿Liberar eso significaba admitir que mi venganza fue innecesaria? Un huracán sobre una tormenta. Pero lo hice. El País publicó, El Banco Vargas, un legado de mentiras resuelto. La opinión pública viró. Me llamaron el hijo pródigo, no monstruo. Sin embargo, el twist mayor acechaba en las sombras. Una noche de tormenta, cuando el viento aullaba como lobos en las sierras, Paco llamó. Javier, huye. Hay un contrato sobre ti. De los socios de Ignacio, tu verdadero padre. Creen que heredas su venganza. Corazón en la garganta. ¿Otro ciclo de sangre? Recordé el acantilado en San Sebastián, Esteban empujando a Ignacio por celos y poder. Ahora, los herederos de Ignacio, primos lejanos vascos, duros como el acero de Bilbao, me veían como el fruto del asesino. Fuimos, María y yo, a un refugio en los picos de Europa, una cabaña de madera donde el frío calaba huesos. Allí, entre nieblas y abetos, planeamos. No más venganza, juramos. Pero el destino reía. Una carta llegó por correo rural, tu abuelo materno era Ignacio. Esteban te robó al nacer, te crió como hijo para infiltrar. Doble twist, no era bastardo, era el heredero legítimo del rival, plantado como troyano. La furia renació, pero madura. Confronté a los vascos en un bar de Guernica, bajo el roble sagrado. 3 hombres fornidos, con acentos guturales y ojos de acero. Somos familia, Javier, dijo el mayor, un talander. Esteban nos robó todo. Únete, venguemos juntos. Tentador, pero recordé a Rodrigo. No. El ciclo termina conmigo. Les di los documentos de Esteban, pruebas de asesinato. Llévenlo a la justicia, no a la sangre. Regresaron a Bilbao, y meses después, un juicio sacudió España, asesinato en la Costa Brava, el titán de las finanzas culpable póstumamente. Mi nombre salió limpio, heroico. Incluso. Isabel volvió, trayendo a su gato y una botella de nuestro vino. Hermano, dijo, reconstruyamos. Luis se unió, abriendo una firma legal ética en Logroño. María y yo nos casamos en una ceremonia simple bajo las vides, con el Ebro como testigo. Pero el CA otro final vino interno, en la noche de bodas. Un flashback me asaltó. Vi a Esteban, no como monstruo, sino como hombre roto por ambición. Perdóname, hijo, susurró en mi mente. Lloré, liberando el último veneno. Las consecuencias encadenadas, el banco renació filantrópico, ayudando orfanatos. Yo, curado pero marcado, escribí memorias anónimas. La venganza, al fin, pagada con justicia, no sangre. El juicio por el asesinato de Ignacio fue un circo mediático que envolvió España como una manta de niebla. Desde La Rioja, seguía las noticias en un viejo televisor de la cabaña, con María acurrucada a mi lado, su cabeza en mi hombro. Mira cómo el pasado se deshilacha, murmuraba ella, mientras imágenes de San Sebastián llenaban la pantalla, acantilados grises, el mar embravecido, y expertos forenses exhumando huesos. Esteban, mi padre falso, era ahora el villano nacional. Su imperio un castillo de naipes derrumbado. Pero en lugar de triunfo, sentía un vacío, como si hubiera ganado una guerra sin banderas. Isabel prosperaba en su viñedo pequeño, sus botellas, etiquetadas sangre nueva, se vendían en ferias de Aro. Gracias a ti,
Javier, me dijo en una visita, sus manos manchadas de tierra roja. Perdóname por el desprecio. La abracé, sintiendo el peso de años disolverse. Luis, redimido, manejaba demandas colectivas contra bancos corruptos. Su oficina en Logroño un faro para los estafados. Somos los guardianes ahora, bromeaba, alzando una copa en nuestras reuniones mensuales. Pero el H-1E de 1 y H-1EADN por Rodrigo me perseguía como un lobo. Visité su tumba en el cementerio de La Rioja. Una lápida simple bajo olmos centenarios. Hermano, susurré al viento, si pudiera volver atrás. Flores silvestres cubrían la tierra. Isabel las plantaba semanalmente. En una carta póstuma que él dejó descubierta por la policía, escribió: Javier, siempre supe que eras el fuerte. Perdóname por no decírtelo. Lágrimas mojaron la piedra. El perdón, tardío, era un bálsamo. María y yo expandimos los viñedos, contratando a jornaleros de Andalucía, pagando justo lo que mi madre nunca tuvo. Ella, mi ancla, quedó embarazada en otoño, cuando las hojas caían como confeti dorado. Un hijo de verdad, dijo, tocando su vientre. Miedo y alegría se entretejieron. Podría ser padre sin el veneno de Esteban. Terapias en Vitoria, con un psicólogo vasco que desentrañaba mis nudos. Me ayudaron. La venganza fue tu armadura, Javier. Quítatela. El twist residuo el vino de Ander, el vasco. Me visitó con un baúl antiguo, cartas de Ignacio a mi madre. Te amaba desde lejos, hijo. Esteban la sedujo por rencor. Entre las páginas, un testamento, tierras en el País Vasco para mí. Rechacé la mayoría, donándola a causas independentistas, un guiño irónico a mi linaje mixto. No más cadenas, le dije a Ander. Él asintió. Ojos húmedos, el ciclo se rompe. La sociedad, esa bestia Bolívar, me absolvió. Invitaciones a conferencias en la Complutense, donde hablaba de traición y redención. La familia no es sangre, es elección, repetía, mirando a María en la primera fila. Conflictos menores surgían, ex socios del banco demandaban, pero Luis los despachaba. Isabel tuvo una recaída, una noche de borrachera donde gritó: «Tú mataste a Rodrigo». La calmé con vino y palabras, recordándole nuestro pacto. El CAO personal llegó en el parto, un niño, fuerte como el Ebro, con ojos de María y mi mandíbula. Lo llamamos Ignacio, por el abuelo fantasma. En el hospital de Logroño, sosteniéndolo, juré, no más odios. Pero la vida, caprichosa, trajo una consecuencia final. Un anónimo me envió fotos de Rodrigo, no suicidado, sino empujado. ¿Por quién? La investigación se reabrió, apuntando a un sicario pagado por Esteban. ¿Póstumamente? No. Las pruebas señalaron a Luis. Confrontación en la oficina de Luis. Traicionaste a tu propio primo. Él confesó, voz quebrada por miedo. Rodrigo planeaba matarte primero. Otro twist, la venganza era mutua. Un enredo de odios. Lo entregué a la justicia, pero sin rencor. Encuentra paz en la cárcel, le dije. Liberado, regresé a los viñedos. La familia, rehecha, brindaba por cosechas futuras. El pasado, una sombra disipada. Años después, La Rioja era mi redención tangible, hectáreas de vides que serpenteaban colinas como venas verdes, produciendo vinos que hablaban de resiliencia. Ignacio, mi hijo, corría entre las filas, riendo con el sol en la cara, ajeno a las tormentas que forjaron su padre. María, con arrugas suaves alrededor de los ojos, dirigía la bodega con mano firme. Su embarazo reciente un secreto dulce que compartíamos en atardeceres. Hemos ganado, Javier, susurraba. No contra ellos, sino contra el odio. El juicio a Luis fue breve.
Un epílogo triste en los tribunales de Burgos. Condenado por encubrimiento no asesinato directo. Cumplió 2 años en una prisión mínima. Saliendo cambiado, barba gris, ojos serenos. Nos visitó en la finca, trayendo aceitunas de su nuevo hogar en Extremadura. Fui el mediador cobarde, admitió, sentados bajo una pérgola de glicinas. Isabel, ahora tía amorosa, le sirvió café, todos lo fuimos. Pero el perdón es el verdadero heredero. Brindamos por Rodrigo, ausente pero presente en cada copa. La sociedad, caprichosa como el Duero en crecida, me elevó a icono. Libros sobre Misague Vargas se vendían en el Corte Inglés, documentales en TVE recreaban la cena fatal con actores que exageraban mi rabia. Rechacé la fama. Enfocándome en causas, fundé una ONG para hijos de familias rotas, con sedes en Madrid y Bilbao. De la traición a la verdad. Mi lema. Conflictos residuales surgían demandas de herederos lejanos, pero los resolvía con abogados éticos. No venganza. El CEA otra o definitivo fue interno, en un viaje a San Sebastián. Solo, frente al acantilado donde Esteban mató a Ignacio, tiré al mar una urna con cenizas simbólicas, papeles quemados de la herencia falsa. Descansa, padre falso. Descansa, abuelo verdadero. O las Romas se llevaron el pasado, el viento vasco me trajo paz. Allí, recibí una llamada de Isabel, el bebé nace. Ven. En el hospital, sostuve a mi sobrina, una niña de ojos verdes como los de mi hermana. Llámala Esperanza, sugerí. La familia, remendada con cicatrices visibles, se reunió, abuelos postizos, tíos redimidos. No más desprecios, solo risas tentativas. Las consecuencias encadenadas cerraron el círculo. El Banco Vargas, renombrado Río Justo, financiaba educación en Andalucía, honrando a mi madre. Yo, a los 45, era viñador, esposo, padre no vengador. Twist final. Una prueba de ADN tardía confirmó que, pese a todo, Esteban era mi padre biológico. Ignacio había mentido en sus cartas, un engaño final para protegerme. Sangre manchada, pero mía, reflexioné. En noches estrelladas, con María a mi lado, contábamos historias a los niños, no de traiciones, sino de renacimientos. La venganza, ese fuego devorador, se había extinguido en justicia. Madrid, Chamberí, la mansión de Serrano, fantasmas lejanos. Aquí, en la tierra que perdona y fructifica, hallé el final, no un clímax de sangre, sino de raíces profundas. Y así, bajo la luna de La Rioja, juré, la historia termina en perdón, no en odio. Pero si el destino susurra traición de nuevo, recordaré esta lección, grabada en el corazón.